Dios los bendiga. Lo invito a tomar asiento. Yo quiero aclarar antes de comenzar que no soy el que corrijo los exámenes. Es más, yo cuando están corrigiendo digo, no, apruébenlo, por favor. Así que bueno, para que sepan. Bueno, vamos a abordar esta materia apasionante que es Libros Históricos 1. Ustedes vienen de ver el Pentateuco, ¿está bien? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y ya están un poco duchos con la historia porque sé que han estudiado mucha historia en Pentateuco. Y aquí vamos a seguir viendo historia porque 1/3 de la Biblia se compone de relatos históricos. Así que es importante estudiar historia. ¿Hay algún estudiante de historia acá? ¿Hay una profesora de historia? ¿Es? Más o menos, bien. Bueno, es importante conocer la historia porque la Biblia está llena de historia, relatos históricos. Así que yo también les recomiendo conseguir un manual o algún diccionario que tenga que ver con la historia. Eso les va a ayudar mucho en el estudio de la palabra de Dios. Y ya en el segundo año, cuando tengan hermenéutica, ahí van a estudiar mucho el contexto de los textos, de los pasajes bíblicos, y es muy importante para, digamos, hacer una buena hermenéutica, una buena interpretación de la Biblia, conocer la historia, el contexto de los pasajes bíblicos. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, que la historia sí lo dice y que enriquecen el estudio de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante no quedarse solo con aquello que leemos en la palabra de Dios, sino conocer un poco más de la historia del pueblo de Israel y de los pueblos de aquellos tiempos. Vamos a comenzar con libros históricos. Recién escuchaba a Evelyn, la pastora Evelyn, que les preguntaba si tenían el manual. Así que bueno, vamos a comenzar a leer el programa. No se preocupen los que no tienen el manual, porque esta clase es una clase introductoria. Vamos a ver el programa. Todos los que tienen el manual ya pueden abrir allí la primera hoja en el programa. Y un objetivo que ustedes van a notar de aquí en adelante, que se repite en todos los programas, es aumentar el deseo y la pasión por escudriñar las Escrituras. Ese es el objetivo que tenemos como instituto bíblico en cada materia, aumentar el deseo y la pasión por escudriñar las Escrituras. Y es la misión de cada profesor también, que ustedes salgan de acá, salgan del instituto, salgan de cada clase o cuando terminen cada materia con el deseo de seguir aprendiendo. Acá no le vamos a enseñar toda la Biblia, cada detalle, cada historia. Hay cosas que ustedes en sus casas van a tener que seguir repasando, estudiando, porque toda la vida, digamos, la vida es para eso, para seguir aprendiendo, estudiando y repasando, y cada vez que repasamos y estudiamos más, conocemos más de la Biblia y podemos descubrir tesoros y misterios que están escondidos ahí en la palabra de Dios que son enriquecedores para cada uno. Así que yo tengo esta misión como profe, como profesor, aumentar el deseo, no solo en mí, sino en ustedes también, y la pasión por escudriñar las Escrituras. Y este verbo de escudriñar tiene que ver no solo con leer, no solo con estudiar, sino que los hebreos, cuando escudriñaban la palabra de Dios, dice que ellos se quedaban en silencio reflexionando sobre lo que habían leído. Entonces, es bueno tener un tiempo de reflexión sobre lo que leemos. A veces nos levantamos a la mañana cuando hacemos el devocional y leemos, porque tenemos que irnos a trabajar o algunos estamos con algunas actividades y no nos paramos a reflexionar lo que estamos leyendo. Entonces es importante, aunque leamos poco, pero que lo leamos y lo escudriñemos y reflexionemos y tomemos un momento para meditar profundamente en esa palabra. Después tenemos otros objetivos generales, que es conocer la temática y ubicación cronológica de cada libro, estudiar los rasgos más importantes de los personajes destacados de Israel, identificar las similitudes y diferencias entre los diferentes escritos y reconocer el plan de Dios para su pueblo aquí en la tierra.
Todo libro que está en la Biblia tiene un propósito y tiene que ver con un plan. El plan de Dios desde el principio ha sido la redención del hombre. Entonces cada libro lleva a un punto que es la cruz. Y nosotros en libros históricos vamos a estudiar el fracaso del hombre en querer ser salvos a través del cumplimiento de la ley. Vamos a ver cómo los hombres fracasan una y otra vez. Vamos a ver el tiempo de los reyes, el tiempo de los jueces. Vamos a ver el tiempo de los reyes que quisieron hacer las cosas bien delante de Dios, pero terminaron fracasando. Hubo reyes buenos, reyes malos, y dentro de los reyes buenos incluso hubo reyes que también tuvieron errores. Entonces, esa ley que Dios le da al pueblo de Israel en el Sinaí, ¿recuerdan? El Decálogo, los 10 mandamientos, esas leyes que le iban a permitir al hombre gobernarse, saber gobernarse con orden, y al cumplir los mandamientos poder ser bendecidos, como dice Deuteronomios 28, que tienen las leyes allí. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que si están atentos a los mandamientos de Dios, les va a ir bien, van a prosperar en la tierra, pero si no están atentos les va a ir mal. Entonces el hombre, en estos libros históricos, vamos a ver cómo fracasa en el intento de querer cumplir con la ley. Y eso es agrede. ¿Por qué? Porque todo el tiempo y toda esta dispensación de la ley, ya vamos a hablar un poco de las dispensaciones, se está preparando para la venida de un Salvador. El hombre tiene que darse cuenta que por sí solo no puede ser santo, que necesita algo más, al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo los hombres fracasan. Y tienen éxito también, ¿no? Bueno, los contenidos ya lo vamos a ir viendo. Si ustedes le echan un vistazo rápido, van a ver que faltan libros históricos. Solamente como es libros históricos 1, vamos a ver hasta los 2 libros de Samuel. Los demás libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, los van a ver en libros históricos 2. Después de esta materia, el año que viene, la primera materia que van a tener en marzo es libros históricos 2. Y allí van a terminar de ver estos libros. Los requisitos para aprobar la materia ustedes los conocen, la asistencia es muy importante. Todos me preguntan, ¿cuántas veces puedo faltar? Es una buena pregunta esa. ¿Cuántas veces puedo faltar? Bueno, eso es relativo de acuerdo a la cantidad de clases, porque acá dice un 80%. Si una clase tiene 10 encuentros, pueden faltar solamente 2 clases. Pero ¿cuál es la idea? No es poner una regla de decir, bueno, ¿cuántas veces puedo faltar? Y falto esas veces. Sino la idea es incentivarlos a venir a clase, a compartir con el hermano de la clase, a aprender a sacar alguna riqueza de lo que el profesor comparte. Esa es la idea, digamos, de la asistencia, ¿no? Por ahí, el que lo hace a modo distancia, porque también tenemos el instituto a modo distancia, por ahí no tiene esta posibilidad de estar junto a un hermano estudiando o juntarse a estudiar por las distancias, y ustedes la tienen, así que también eso es lindo y hay que aprovecharlo. De paso, saludamos a los que están haciendo el modo distancia, les enviamos bendiciones a ellos también. Bueno, vamos a comenzar con libros históricos y vamos a ver la situación histórica. Es muy importante la situación histórica. Y aquí vamos a ver un gráfico sobre las dispensaciones. Ustedes lo han estudiado en Introducción Bíblica, ¿se acuerdan? ¿Cuántas dispensaciones hay? 7 dispensaciones. Muy bien. Esas son las 7 dispensaciones que tienen señaladas en el gráfico. Y nosotros vamos a estudiar o vamos a situarnos en la dispensación de la ley. Pero antes que nada quería recordarles, cuando hablamos de dispensaciones, ¿de qué estamos hablando? A ver, alguien valiente que se anime a dar una definición. Un periodo de tiempo. Muy bien. Un periodo de tiempo marcado por hechos importantes. Muy bien. Está muy bien lo que están diciendo. Es un periodo de tiempo
Por ejemplo, ahí tenemos el periodo de la ley, desde Moisés hasta Cristo. Casi 1500 años duró ese periodo. Ese periodo de tiempo comprendido es un periodo de tiempo que los dispensacionalistas dicen que Dios ordenó esos periodos de tiempo a propósito con un plan y un propósito específico, que es llevar el tiempo hasta la eternidad. Es decir, en cada periodo de tiempo se prueba al hombre. Hay un trato personal de Dios con el hombre, y el hombre va haciendo una gradación hasta llegar al milenio y posteriormente a la eternidad. Son periodos de tiempo que los dispensacionalistas usan para explicar cómo la historia humana, digamos, del ser humano, no ha sido una historia como un error, por decirlo, sino que la mano de Dios ha estado presente en cada periodo de tiempo, llevando al hombre hacia la eternidad. Y haciendo un breve repaso de las dispensaciones, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia, donde el periodo de tiempo es desde Adán hasta que Adán y Eva salen del jardín del Edén. La segunda dispensación es la llamada la dispensación de la conciencia, ahí lo tienen ustedes, que duró alrededor de 1656 años desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio. Luego sigue la dispensación del gobierno humano, la cual se inició en Génesis 8. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa, que Dios le entrega una promesa a Abraham y dura aproximadamente 430 años hasta la quinta dispensación, que es el Éxodo, cuando Dios le entrega al pueblo de Israel y a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Después tenemos la dispensación de la gracia, que es la que actualmente estamos viviendo y no sabemos cuándo termina. Ya van más de 2000 años, que parte desde la resurrección de Jesús hasta el rapto. Entonces, la dispensación actual tiene esa durabilidad hasta el rapto. Viene el rapto y ¿qué pasa? La iglesia se retira del mundo, el Espíritu Santo también, y comienzan 7 años de tribulación. Estoy haciendo el enganche para llegar al milenio, ¿no? 7 años de tribulación donde el anticristo se manifiesta, toma el poder, se convierte en un líder extraordinario, carismático, todos siguen al anticristo, y esos 7 años de tribulación están divididos en 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, el anticristo es una figura popular buena. ¿Por qué? Cuando se arrebata la iglesia en el rapto y cuando el Espíritu Santo ya no está, incluso en ese momento los muertos en Cristo resucitan primero. Es decir, la gente que se queda, se va a dar cuenta que millones de personas ya no están, han desaparecido y que hay tumbas vacías. Imagínense el caos que puede producir eso. Entonces, el anticristo surge para traer paz, para traer orden. Y es así, el anticristo llega para eso y la gente lo sigue. Inclusive engaña a hijos de Dios. En ese periodo, después de los primeros, dije 7 años, los primeros 3 años y medio, un gobierno de paz, y después el anticristo se manifiesta tal como él es, saca la máscara y todos se dan cuenta de quién es y se desatan los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, y empiezan a haber juicios, plagas, hambre, muerte, empieza a haber calamidades. Y tal es así que 1/3 de la población mundial muere, y el final de la tribulación, ahí tenemos la marca de la bestia, todo, va a ser imposible salvarse. O sea, los que tengan la chance de salvarse van a tener que dar la vida. Pero va a haber 144.000 que van a ser salvos, judíos, ¿no? Que van a ser rescatados. Y cuando termina esos 7 años de tribulación, termina con la guerra de Armagedón, donde ya no viene Jesús como un cordero, sino que viene como un león, la iglesia detrás. Hay una batalla donde Jesús vence
al falso profeta y al anticristo y ata a Satanás durante 1000 años. Y ahí comienza la última dispensación, que es el milenio, que dura obviamente 1000 años, y el Señor viene a gobernar con su iglesia a la tierra. Es un gobierno teocrático, es decir, que no hay un hombre que sea el gobernador o el presidente, sino que es el mismo Dios quien está gobernando. Si ustedes lo ven a este gráfico, todo vuelve a comenzar. El final es el principio. Lo que Dios quiere hacer es volver al jardín del Edén. Es recuperar lo que había sucedido en el principio. Adán y Eva caminaban con Dios. Ellos vivían dentro de una teocracia. Dios era su padre terrenal, su gobernador, su todo. Ahora, lo que hace Dios es volver al principio. Y en ese gobierno de 1000 años, que va a ser un gobierno próspero, impresionante, porque Dios va a ser el gobernador, Satanás es atado durante 1000 años. Luego es desatado al final del 1000 años y se produce la guerra de Gog y Magog, donde es derrotado Satanás y junto a todos los pecadores mandado al lago de fuego, que es la muerte segunda y la muerte eterna, para estar ahí eternamente. Mientras que nosotros subimos a los cielos nuevamente, ya lo van a ver en tercer año esto, yo le estoy dando como un adelanto. Subimos al cielo nuevamente, donde hay un juicio, y luego bajamos en la Nueva Jerusalén a cielos y tierras nuevas. Y ahí arranca la eternidad. Bueno, básicamente esa es la última dispensación y nosotros estamos, fíjense, ya llegando al final, en la dispensación de la gracia. Pero para llegar a todo eso, primero hubo que pasar por la dispensación de la ley. El hombre tuvo que darse cuenta que sin Jesucristo no podía ser salvo. Recuerden eso porque es pregunta de examen. Así que anótenlo. Entonces nos situamos en la dispensación de la ley. La unidad 1, arrancamos con la introducción a los libros históricos, ahí en la página 4, vamos a responder una pregunta básica pero importante. ¿Por qué se llaman libros históricos? Es fácil, ¿no? La misma pregunta da la respuesta. Porque se habla sobre la historia, y la historia de alguien especial, el pueblo de Israel. Hay hechos que se narran, que vamos a estudiar, como la conquista de Canaán y el asentamiento de Canaán en ese país, el posterior florecimiento de Israel, su decadencia y su caída. También vamos a ver el cautiverio babilonio y la restauración del pueblo a su tierra natal, a la Tierra Santa. Como dijimos recién, acá en libros históricos solo vamos a ver hasta primero y segunda de Samuel. O sea que vamos a ver el apogeo de Israel gracias a David y no vamos a tocar tan de cerca la decadencia. Pero vamos a llegar hasta el apogeo de David y en libros históricos 2 ahí se va a ver la parte fea, digamos, la decadencia del pueblo de Dios, el cautiverio, el exilio y también la restauración, cuando vuelven del cautiverio. También vamos a repasar los temas. Estos son los temas de cada libro. Esto es pregunta de examen también. No le digo para que tomen notas, sino para que sepan. Conocer los temas de cada libro. En Josué vamos a ver la conquista de Canaán. La conquista de Canaán es una conquista progresiva, no es una conquista total. ¿Y cómo lo notamos esto? Cuando vamos a 1 Samuel y vemos que David está luchando contra los filisteos, o sea, Israel está luchando contra los filisteos, significa que cuando Israel entra en Canaán, no se logra liberar de muchos pueblos. Porque hay pueblos como los edomitas, hay pueblos que vienen desde el mar, por ejemplo, Filistea, Fenicia, son pueblos marítimos que no estuvieron ahí cuando Israel entraron, sino que cuando Israel estaba conquistando, estaban viniendo por el mar Mediterráneo tomando posesión de las costas. Entonces, cuando Israel se conquista,
hace una conquista, digamos, paulatina. Empieza con Jericó, después va por Jai, va conquistando diferentes pueblos que están organizados como en ciudades-estados que se autogobiernan. Vamos a ver que la conquista no es total, sino progresiva. No vamos a terminar el libro de Josué con la noticia de que Israel ya conquistó toda la tierra de Canaán, sino que siguen habiendo naciones en contra de ellos, como los edomitas, los filisteos, los amalecitas. No se logra la total destrucción de estos pueblos. El segundo tema en Jueces son los primeros 300 años de Canaán, es decir, el asentamiento de Israel en Canaán. Allí vamos a estudiar a los jueces. Hay que hablar bien de la palabra jueces. Jueces no es lo mismo que nosotros consideramos acá, digamos en la lengua española, a un juez. ¿Un juez quién es? Alguien que imparte justicia, pero generalmente lo vemos sentado a ver, no sé mucho de abogacía, pero un juez es alguien que tiene que juzgar un caso, por ejemplo, no sé, en un lugar, ¿cómo se llama el lugar donde se juzga? Un tribunal, claro, bien, tribunal. No, estos jueces eran sanguinarios, te cortaban la cabeza. Eran jueces, más que jueces, eran líderes militares. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. En Ruth vamos a ver la fundación de la familia de David. Y Ruth, ¿de qué origen es? Moabita. Recién les dije, cuando entra Israel en Canaán, hay pueblos que siguen vigentes. Y Moab es un pueblo que Israel tiene que conquistar. Y fijémonos, la mezcla, va a haber una mezcla de razas importantes. Porque si pensamos en Rahab, por ejemplo, Rahab era una ramera de Jericó que termina casándose con Salmón, y Salmón es de la tribu de Judá y viene de la línea genealógica de Jesús. Fíjense, una cananea participa de la línea del linaje de Jesús, ¿no? Entonces tenemos esta mezcla. Ruth, una moabita. Después tenemos a la mamá de los dos hijos de José, una mujer egipcia, Manasés y Efraín, que son dos tribus importantes, que después vamos a ver que una se fusiona con Judá y forma el reino del sur. Entonces hay algo que constantemente sucede en Israel, que es el influjo de razas que se mezclan, y esto nos da una clave importante, que si nosotros la pensamos bien, nos vamos a dar cuenta que Dios aparece en libros históricos como un Dios particular, que elige un pueblo, ¿verdad? Que elige un hombre, primero Abraham, que de por hecho era un iraquí, o sea, actualmente sería un hombre iraquí. Dios llama a su pueblo desde Irak, una tierra totalmente pagana. Pero Dios llama a un hombre y elige a un pueblo, ¿está bien? El pueblo elegido por Dios. Entonces tenemos un Dios particular que se encarga de elegir un pueblo escogido, pero también un Dios universal, que a través de esas pequeñas pinceladas de elecciones de personas que no son israelitas, que no tienen sangre israelita, nos está dando un mensaje el Señor. Nos está hablando que la salvación no solo es para judíos, sino también para gentiles. Y hay un mensaje universal también en esa elección que Dios hace, porque Dios lo permite, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante también. Seguimos con los temas. Primera y segunda de Samuel, comienzo de la monarquía y el reino de David. Primera y segunda de Reyes, división e historia de los reinos. Como ustedes saben, el primer rey es Salomón, el primer rey es Saúl, el segundo rey es David y el tercer rey es Salomón. Salomón no hace bien las cosas, uno de sus hijos se rebela y después hay una insurrección y se divide el reino, y ahí comienzan los problemas, porque un reino dividido es un problema, pierden fuerzas y los pueblos invasores pueden conquistarlo. Y ahí en Primera y Segunda de Reyes tenemos la división
del reino. Reino del norte, que se llama Israel, con capital en Samaria, y reinos del sur, que es Judá, con capital en Jerusalén. Después Dios se va a fijar en un reino. ¿Cuál es ese reino? Judá. Judá, Israel ya va a desaparecer. En los tiempos de Jesús va a ser Samaria, el lugar ese. Y ustedes conocen que de la mujer samaritana, los judíos no podían juntarse con los samaritanos porque los consideraban como una raza inferior. Y vamos a ver cómo esa tribu, cómo ese reino del norte fue perdiendo trascendencia. Y Dios puso su mirada y su atención en una tribu que fue la tribu de Judá, de la cual nacería el Salvador. Después tenemos en Esdras el regreso del cautiverio, o sea, cuando se divide el reino, cae primero el reino del norte, luego el reino del sur, son llevados en cautiverio, y luego vuelve el reino de Judá, vuelve a su tierra, a Tierra Santa, y ahí en Esdras tenemos esa historia, y en Nehemías también tenemos la reedificación de Jerusalén, y en Esther tenemos el tema de que Israel es liberado del exterminio, pero ya ese libro está más cerca de lo que es el cautiverio, es decir, porque Esther se casa con el rey Asuero y permite que los judíos que estaban en cautiverio no sean eliminados, ¿no? Entonces habla de preservación del plan de Dios, ese libro. Lo que sí, acá tenemos la siguiente placa, tenemos que entender la cronología de los libros de la Biblia. Si nosotros vamos al índice, encontramos los primeros 5 libros de la Biblia en orden. ¿Ustedes leen ahí? ¿Han traído binoculares? Bueno, yo entonces le voy a guiar. Bueno, pasa que no entraba, tenemos que hacer una pantalla más grande. Tenemos que entender que los libros no se escribieron de la forma que aparece en el índice de la Biblia. Nosotros tenemos primero Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, bueno. Pero no, según la fecha de la escritura, si tendríamos que ordenarlo cronológicamente, tendríamos que poner a Job después de Génesis, por ejemplo. Entonces sería Génesis, Job, Números, Levítico, Deuteronomio, por ejemplo. Después, si nos vamos al tiempo de la tierra prometida, o sea, la conquista y la posesión de la tierra, tenemos que ubicar 3 libros que son Josué, Jueces y Ruth. Esos 3 libros suceden de alguna manera, están encadenados, es decir, tienen sucesos encadenados. Luego, cuando se levanta el Reino Unido con Saúl, David y Salomón, tenemos que ubicar los libros de 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. Y después, en el Reino dividido, 1 de Crónica y 2 de Crónicas. Ahora, fíjense dónde está Esdras, Nehemías y Esther. No sé si lo ven. Después de los profetas, hay una pequeña... Después de los profetas, de esas 2 listas largas, dice Esdras, Nehemías y Esther, que habla del regreso de Israel después del exilio. Entonces, en medio de Esdras, Nehemías y Esther, y si volvemos atrás, en medio de la primera parte de los libros históricos están los profetas mayores y los profetas menores. En el índice, de la Biblia no los tenemos así, ¿verdad? Tenemos los libros históricos y después, ¿qué siguen? Los libros poéticos, bien, Job. Y después, ¿quién sigue? Los profetas mayores y después los profetas menores. Sin embargo, ese orden es un orden temático. Es decir, los profetas van con los profetas, los libros de carácter histórico van con los libros de carácter históricos, los que tienen lírica o poesía van todos juntos, porque fíjense que los salmos se escriben desde el Éxodo hasta Esdras, Nehemías y Esther, o sea, hasta el regreso al cautiverio. Los salmos son escritos en un determinado tiempo, aproximadamente de 1500 años, que se escriben los 150 salmos. No son todos escritos de David, usted sabe, ¿no? De Asaf también, de los hijos de Coré,
y de otros autores más, como Salomón, que escribieron los salmos. Y lo mismo sucede con Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cántares. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto, porque cuando estudiemos los reyes, vamos a ver la historia de los profetas también. Los profetas influenciando o dando palabra de Dios a los reyes. Entonces, no es nuestra materia estudiar los profetas, porque eso lo van a ver en profetas mayores y menores, pero algo vamos a tocar, por ejemplo, sobre Elías, Eliseo y otros profetas importantes en la historia de los reyes. Es imposible estudiar los reyes sin conocer a los profetas, porque los profetas son la voz de Dios para los reyes. Y como les decía recién, la importancia de la historia, en este sentido, debemos entender que los libros históricos se interesan más por interpretar la historia que registrar la historia. O sea, que dar fechas, datos exactos de la historia. Fíjense ahí en el manual, en el punto A, que dice la importancia de la historia sagrada. Ahí estoy. Tenemos que entender que el libro, digamos, los libros históricos no son libros de historia. Se dice que la Biblia no es un libro de ciencia, de historia, sino que es un libro de lecciones morales. Es decir, la Biblia no intenta corroborar científicamente los hechos que relata. ¿Por qué? Porque la alta crítica, por ejemplo, que ustedes ya lo estudiaron en Pentateuco, se ha encargado de decir que la Biblia es un relato de fábulas, de leyendas y de mitologías, y poniéndola al mismo lugar que las mitologías griegas, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que la arqueología también se ha encargado de descubrir que algunos lugares citados por la Biblia son verdaderos, o fueron verdaderos. Por ejemplo, Jericó. Entonces, no podemos tomar la Biblia, tomar los libros históricos y explicarlo a base de lo que dice la ciencia o la arqueología. No le debemos dar una interpretación alegórica, sino más bien literal. ¿Por qué? Porque creemos en los milagros de la Biblia. ¿Cuántos creen en los milagros de la Biblia? Creemos que todo lo que dice la Biblia es cierto. No hay registros más allá de la Biblia, porque las copias, digamos, lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios no es el original, no son los escritos originales de los autores, por lo menos en lo que es el Pentateuco y lo que son los libros históricos, sino que son copias hechas por escribas. Entonces no hay registros, aparte de esas copias, que hablen acerca de la invasión, por ejemplo, de Israel a Canaán. No hay, fuera de eso, fuera de la Biblia, no hay nada. Entonces se cuestiona mucho esto, se cuestiona la veracidad, en este caso, de la Biblia. Pero todos los que leyeron la Ilíada de Homero en la secundaria, ¿cuántos leyeron la Ilíada? La Ilíada, ¿no? La Ilíada, ¿eh? La Ilíada. Profesor de lengua y literatura, así que se los puedo decir. Bueno, la Ilíada es la historia de la invasión griega a Troya. ¿Recuerdan el caballo de Troya, cómo ingresa? Bueno, vieron la película, ¿no? Bueno, esa historia se creyó por mucho tiempo que era una historia falsa, mítica, ¿no? Acá traje el libro de Homero, de la Ilíada, después le voy a leer unos párrafos. Nada. Bueno, se creyó que la historia de la Ilíada, de la invasión de Grecia a Troya, era falsa, ¿no? Pero después se empezaron a hacer descubrimientos. ¿Por qué se creyó que era falsa? Porque lo único que tenían era este relato de Homero, de un ciego, un escritor ciego, que escribió la historia después de 500 años de que sucedió, y donde ya no había registro. O sea, uno podía ir a donde señalaba Homero el lugar y no encontrar vestigios de una ciudad antigua llamada Troya. Pero la arqueología ha confirmado hace muy poco que esa ciudad sí existió. Sin embargo, muchos creyeron que este relato era verídico.
hay que sacar un montón de fábulas acá sobre Aquiles, por ejemplo, Aquilao, que así se llama, que dicen que era un guerrero extraordinario. Bueno, eso también, hay que sacar un poco de eso. Pero más allá de eso, la guerra de Troya han confirmado que sí existió. Entonces yo digo, si este era el único escrito que tenían para confirmar que la invasión a Troya era verdadera, ¿por qué nosotros los cristianos no creer que la palabra es verdadera? O sea, nosotros tenemos un escrito maravilloso. No necesitamos que la ciencia o la historia o la arqueología, la paleontología nos confirme que lo que dice la Biblia es verdadero. No lo necesitamos, porque nosotros creemos que la palabra es veraz. Y no solo que lo creemos, sino que lo podemos demostrar, que es viva, que es eficaz, que es veraz. ¿Por qué? Porque funciona en nuestra vida, ¿verdad? Funciona en nosotros. Y aparte tenemos fe que todo lo que la Biblia dice y relata ha sido verdadero. Porque Dios no es un Dios que miente ni se arrepiente, dice la Biblia, ¿no? Entonces, si los relatos están ahí es porque Dios lo ha permitido y son no solo para darnos una lección moral, sino también para decirnos esto ocurrió. Ahora, en el siglo IX, me río porque ya van a saber, con el siglo IX, los cruzados, ustedes conocen la historia, cuando el pueblo romano se dividió en dos, en el cisma del pueblo romano, del imperio romano, se dividió en dos, con una capital en Roma que permaneció y otra capital en Constantinopla. Los otomanos, o sea, los turcos, invadieron Constantinopla y conquistaron toda la parte oriental del imperio romano. ¿Y qué trajeron? El Islam, bueno, eran musulmanes, ¿no? Entonces tomaron Jerusalén y el Papa, estando en Roma, dice, no, tenemos que recuperar la Tierra Santa, tenemos que recuperar Jerusalén porque ahí nació nuestro Salvador. Entonces, ¿qué hace el Papa? Envía cruzadas. Las cruzadas son ejércitos romanos que van con la misión de recuperar a Jerusalén. Entonces, ellos tenían tanta fe en lo que había hecho Josué al rodear la tierra, al rodear Jericó 7 veces para que los muros cayeran, que el Papa se le ocurrió decirle a los romanos que vayan y rodeen la ciudad de Jerusalén y le den 7 vueltas y toquen las trompetas. ¿Qué pasó? No pasó nada. Fue simplemente un furcio, digamos, una falta de interpretación de la palabra de Dios. No con esto quiero decir que ese hecho haya sido falso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que extraer la lección moral que nos enseña la invasión a Jericó. No por eso ahora, bueno, por ejemplo, queremos, qué sé yo, comprar algo o queremos, qué sé yo, un auto y le damos vuelta al auto. Claro, ahí está el ejemplo. A ver, tenemos que extraer el sentido espiritual. Usted me entiende, ¿no? El sentido espiritual, la lección moral que nos quiere dar a entender la historia de la caída de los muros de Jericó. Esas 7 vueltas tienen una significancia espiritual que vamos a estudiar. No por eso tenemos que salir y empezar a dar vueltas a todos lados, ¿no? A ver, si lo hacemos con un sentido espiritual, sí, lo hagamos con una significancia espiritual. Pero no cometamos el error que cometió el Papa en el siglo IX cuando quiso derribar los muros de la ciudad de Jerusalén. Bueno, ya ha llegado el tiempo. ¿Eso indica que ya está el tiempo o que me faltan 5 minutos? ¿Que ya está el tiempo? Bien, bueno, termino entonces cerrando con la historicidad bíblica. Dijimos entonces que la historia, que la Biblia no es un relato de historia, recuerden eso, sino que no le importa dar datos científicos y reales, sin embargo los da también, pero no le importa eso, le importa darle una lección moral, que la gente que lee la palabra de Dios, que lee los libros históricos, entienda cuál es la significancia espiritual de cada historia. ¿Cómo lo podemos ver eso también? En la descripción de 2 reyes, Omri, uno, y el otro, Acab.
Fijémonos, Omri fue un rey muy célebre del siglo IX, antes de Cristo, un poderoso general que extendió el territorio de Israel y fue el constructor de la ciudad capital de Samaria. Los asirios admiraban tanto su capacidad militar que durante 150 años después de su reinado llamaron a Israel la tierra de la casa de Omri. Esto lo tiene el manual. Mientras dedica casi 6 capítulos a su hijo Acab. O sea, a Omri le da solamente 8 versículos. Históricamente Omri era más conocido, había hecho más cosas, había sido un rey exitoso, un guerrero, sus enemigos lo reconocían, pero solo el historiador bíblico le da 8 versículos, mientras que a Acab, un rey de poca importancia histórica, le da 6 capítulos. ¿Por qué? Porque le interesa al escritor de los libros históricos, le interesa demostrar las lecciones morales de la vida de Acab y su lucha con el profeta Elías, y dar de alguna forma la significancia de la importancia de Elías como un profeta, de la confianza en Dios, del pecado del pueblo. Entonces, fijémonos que no le interesa a él hablar sobre los héroes históricos, sino poner su foco en personajes que le puedan dar lección moral. No es como los griegos mostraban a un Aquiles, no le puedo leer, pero le quería leer una estrofa, pero los griegos mostraban a Aquiles como indestructible, un hijo de un dios, del dios Zeus y de una mujer de carne y hueso humana, que destruyó por sí solo la ciudad, el imperio de Troya, y realizó otras hazañas. Los héroes que cita la historia griega son héroes que son dioses. Es más, los griegos se jactan de ser hijos de dioses. Pero ¿qué pasa? En la Biblia encontramos héroes de carne y hueso, como usted y como yo, que tenemos errores, que nos equivocamos. Si no, miremos a Moisés, miremos a David, miremos a Sansón. Esos son los héroes que aparece en la Biblia. Sin embargo, todos esos sirven para demostrar que ninguno de ellos son perfectos y que ninguno de ellos pueden, por más esfuerzo y por más fuerza y por más teología y por más que tengan, cumplir la ley. Hace falta un redentor. Dios los bendiga y hasta la próxima clase entonces.